Hola, buen día. Un gusto saludarles. Mi nombre es José Andrés Vargas Granado, estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú. En esta ocasión vengo a exponer brevemente en este video los aspectos más importantes de la ley del régimen cambiario, la superintendencia de bancos y la ley orgánica de precios justos y bueno, también un poco sobre delitos económicos y bancarios. Bueno, quisiera empezar por la ley del régimen cambiario y sus ilícitos. Yo diría que los aspectos más importantes sería la regulación de la moneda extranjera, ya que durante más de una década Venezuela básicamente operó bajo un régimen, un esquema de control, mejor dicho, de cambio estricto, que lo administraba además el Banco Central de Venezuela y organismos como Cencoex, que era el Centro Nacional de Comercio Exterior, y esta era una institución del Estado creada en 2013 para administrar el control de cambios y las políticas de importación, exportaciones e inversiones que se hacían en el país. Este fue como el sustituto de Cadivi. Bueno, era la autorizada en entregar las divisas, básicamente. Y fue liquidada de todas maneras en 2024. Desconozco el mes, pero fue anunciado oficialmente. Entonces, bajo este ente se tipifican los ilícitos muy graves como la adquisición de divisas mediante engaño, que se pena con de 3 a 7 años de cárcel. También la utilización de divisas para fines diferentes a lo declarado, que está penado con 2 a 6 años en ese caso. Y bueno, un pequeño dato es que en 2018 salió un decreto que derogó ese régimen. O sea, esto básicamente fue para que la gente y las empresas pudieran comprar y vender sus divisas libremente. Pero igual hubo un pequeño énfasis que hizo el gobierno en que se eliminaba la ley, pero los que robaron millones antes del 2018 tienen que devolver. Y bueno, esto realmente fue un decreto constituyente mediante el cual se establece la derogatoria del régimen cambiario y sus ilícitos. Se publicó en Gaceta Oficial número 41.452 el 2 de agosto del 2018. Y bueno, eliminó penas de cárcel y demás. Posterior a eso surgía una de las épocas más tenues de la historia económica de Venezuela, por las empresas Maletín, que en resumen eran sociedades ficticias que presentan balances falsos o forzados, con el único fin de pedir millones de dólares a tasa preferencial, cosa que probablemente siga pasando a día de hoy. Y creo que a pesar de que muy seguro sea en círculos muy cerrados e influyentes que se logren estas maniobras financieras, las cifras deben ser altísimas. En fin, con estos millones se finge la importación de cualquier tipo de cosa, maquinarias, alimentos, ropa, en fin. Una vez aprobadas las divisas, se traían containers con chatarra y el negocio básicamente es vender las divisas en los mercados paralelos internos y luego comprar dólares preferenciales y así sucesivamente. En el decreto se incluyó una cláusula en el artículo 3 para evitar la impunidad y esta exige indemnizar los daños causados al patrimonio público exclusivamente. Ahora pasamos a la ley de instituciones del sector bancario. Teniendo en cuenta el tema anterior, o sea, una gran masa monetaria, producto del comercio, las divisas, es obligatorio la intervención como canalizador de esta reforma a la ley. Inicialmente establece un concepto técnico, la intermediación financiera, que es, bueno, la actividad exclusiva entre autorizados y consiste en captar recursos del público en forma de depósitos y luego colocarlos en créditos o inversiones. Obviamente, al ser dinero de terceros, la ley es implacable y tiene requisitos altísimos para operar. Bueno, también impone capitales mínimos muy rigurosos. Inicialmente se exigían 40.000 millones de bolívares para conformar bancos universales. También establece que las acciones deben ser obligatoriamente nominativas o no convertibles al portador. También blinda como la estructura patrimonial del sistema porque garantiza que los bancos mantengan índices de liquidez y solvencia adecuados. En resumen, es como una ley
que dice que no cualquiera puede abrir un local y ponerle banco y empezar a guardar el dinero de los demás, lo que es básicamente la intermediación financiera y los requisitos que hay de por medio para establecer legalmente un banco. Bien, las desviaciones a todas estas normativas nos llevan al tercer punto, que quisiera dividirlo en dos, porque por un lado están los delitos económicos, que se respaldan por el mandato en el artículo 114 de la Constitución, donde destaca principalmente la especulación, o sea, que es vender por encima del precio regulado, el acaparamiento, que es retener grandes cantidades de bienes, y el boicot, que es impedir la producción o distribución comercial de X producto. Eh, Aquí en ese escenario, el sujeto activo puede ser cualquier actor de la cadena productiva, o sea, el importador, el distribuidor, el propio comerciante, mientras que el sujeto pasivo o la víctima son los consumidores y, bueno, el propio Estado. Por otro lado, tenemos los delitos bancarios, que son infracciones de cuello blanco. Y bueno, históricamente Venezuela no es ajena a esto, ya que en 1994, por ejemplo, no hace mucho, se sufrió una crisis bancaria bastante fuerte durante el segundo mandato de Rafael Caldera, y entre muchas tragedias que llevaron a este colapso, se cree que el detonante fue la intervención del Banco Latino. En ese momento el Banco Latino era la segunda institución financiera más grande del país, y a raíz de esto se desató un pánico generalizado. Provocó la quiebra o intervención estatal de 17 de los 49 bancos que existían en ese momento en el país. También hubo una mini crisis en 2009, pero bueno, en ambas la práctica era la misma, el autopréstamo. Los dueños captan el dinero de los ahorristas y se lo prestan a sus propias empresas que tienen vinculadas, sin ningún tipo de garantías. Para erradicar esto, se formalizó una penalidad para la aprobación indebida de créditos o la captación indebida, con penas de 8 a 10 años de prisión. Igual sí se formalizaron un poco más las penalidades en este tipo de delitos o infracciones. Siguiendo ahora con la Superintendencia de Bancos, el SUDEBAN, es básicamente el ente que evita que se materializan los delitos que mencioné anteriormente. Este es un regulador, tiene autonomía funcional, administrativa y financiera, o sea, se supone que tiene el poder y la libertad de tomar decisiones técnicas sin depender de presiones políticas o económicas. Está adscrita al Ministerio de Finanzas a efectos de tutela y ejerce supervisión in situ y extra situ. Dicta normativas obligatorias y controla los niveles de riesgo. O sea, tiene bastante poder como ente. Eh, bueno, si por ejemplo detecta que un banco tiene problemas de liquidez o comete irregularidades, los puede sancionar inmediatamente, desde exigir capital en efectivo o suspender a directivos de los bancos. También puede prohibir entrega de créditos nuevos o pago de dividendos. Tiene autoridad para ordenar intervenciones, estatización, o sea, que los bancos los tome el Estado, o liquidación administrativa de la institución para resguardar el dinero de los usuarios si se ve en riesgo. Finalmente, el ciclo económico aterriza en el consumo diario de cada ciudadano, que está regulado en este caso por la Ley Orgánica de Precios Justos. Esto nació tras severas crisis de desabastecimiento en el país, donde se popularizaron términos como el de bachaqueo o bachaquero, que bueno, esto realmente lo que creó fue aún más escasez, aprovechamiento, especulación sobre los precios, pero bueno, el objetivo de dicha ley es garantizar el acceso equitativo a los bienes y proteger el salario de los trabajadores frente a precios especulativos. Para eso se creó el SUNDE, que es la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Y bueno, este es un organismo del gobierno que fiscaliza comercios, regula costos y garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios,
que, bueno, esta ley es un organismo o un instrumento legal que creó el gobierno para establecer márgenes de ganancia, detectar delitos de condicionamiento, como que es ilegal fijar ofertas exclusivas o precios preferenciales en divisas que cambien injustificadamente al pagar en moneda nacional. Claro, también toma medidas administrativas en caso de ilícitos reiterados por parte de algún comercio. Tiene la facultad de ocuparlo temporalmente o incautar los bienes del establecimiento. Eh, También recibe denuncias en sus plataformas digitales, ese dato no lo tenía. Y también está el RUPDAE, que es el registro único de personas que desarrollan actividades económicas. Este es básicamente un sistema o una especie de padrón en el cual todo comerciante debe estar registrado obligatoriamente. Y este lo que hace es que permite al Estado un monitoreo y control para hacer seguimiento a personas naturales y jurídicas que realicen actividades comerciales en el país. La regla que más destaca de esta ley diría yo que es la del artículo 31, que establece que nadie puede ganarle más del 30% a la estructura de costos de un producto o servicio. Las leyes igual eran bastante peculiares porque, por ejemplo, la ley anterior tenía un agravante muy curioso, porque si para cometer el fraude de las divisas se usaban medios electrónicos, hacker, o si la persona tenía conocimientos especializados en finanzas o contabilidad, la pena de prisión aumentaba de un tercio a la mitad. O sea, mientras más inteligente o tecnológico era el robo al Estado, más años te daban. Eh, Otro dato también de los delitos económicos es el famoso agio y el contrabando de extracción. El agio es básicamente alterar los precios de manera fraudulenta para sacar ganancias abusivas aprovechándose de la escasez de algo. Y ni hablar del contrabando de extracción, que es cuando agarran esos productos regulados y subsidiados por el Asunde y se los llevan de contrabando fuera del país para venderlos en dólares. La ley castiga esta práctica con penas que van desde los 14 a 18 años de cárcel. Eh, en cuanto a los delitos bancarios, les comenté ahorita que los dueños se prestaban el dinero a sí mismos, pero ¿cómo se hace para que nadie se diera cuenta, por ejemplo? Aquí entran otros personajes clave, que son los auditores externos y los peritos avaluados. La ley bancaria dice que si un auditor firma o publica un balance financiero falso para manipular que el banco esté quebrado, le caen exactamente los mismos 8 o 10 años de prisión que a los directivos. O sea, la ley no perdona tampoco a cómplices de cuello blanco en cuanto al tema de penas. Eh, y bueno, en el tema del Sudeban que puede liquidar o intervenir los bancos, pero los ahorros de las personas o los dineros que están ahí depositados de los ahorristas, eh, con eso actúa el FOGADE, que es el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria. Mientras el Sudeban es como el policía que vigila y cierra el banco, que hace las cosas mal, por decirlo así. El FOGADE es como el paramédico que llega después, o sea, es el que soluciona lo que sucede después de la tragedia para devolver el dinero a los ciudadanos y que el sistema financiero no colapse básicamente. En cuanto a los delitos bancarios se ven así, de esa manera la verdad es como que tienen estos dos entes que agilizan esa parte, post y pre también, antes de que colapse y sean más problemas. Eh, Todo realmente está conectado para proteger la economía en cuanto al tema del comercio, la divisa, los bancos, en fin. Bueno, personalmente considero que más allá de leyes reguladoras o entes,
La economía venezolana tiene que ser mucho más productiva en términos de PIB, de Producto Interno Bruto, cubrir la demanda de una manera en la que el propio venezolano pueda producir y tener acceso a materia prima, recursos del Estado, empresas estables dentro del propio país y por supuesto inversión extranjera para que exista realmente un mercado en todo aspecto bastante amplio y no haya espacio para especulaciones ni mucho menos aprovechamientos de empresas sobre facturaciones, costos, importaciones, porque va de la mano un poco, considero yo. Bueno, esto ha sido todo en la exposición. Espero que haya sido de su agrado este video y que tengan feliz día. Chao.